Ya que estamos grabando, déjenme empiezo a compartir. Igual estaba pensando unas actividades ya para la semana que entra más. Ya las clases a lo mejor es cosa de que las discutamos y todavía tienen tiempo de que tenemos unas sesiones, pero si no, por lo menos para subir puntos hacia el final, ¿no? O para, a lo mejor más que con subir puntos, las soluciones, ¿no? Que yo sé que tienen varios de ustedes tareas que subieron tarde, que no se las consideramos, ¿no? Porque, bueno, fueron tarde, ¿no? Pero a lo mejor podemos dejar unas actividades para que sean tomadas en cuenta y mejore el promedio, ¿no? Pero ahorita se los comento, ¿no? Nada más déjenme, empiezo con esto para que no se me vaya el tiempo y sirve que vemos si llegan algunas y algunos más de compañeros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema que serían sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Bueno. Lineales de primer orden. Está, ¿no? Ese va a ser el tema, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas de ecuaciones diferenciales simultáneos, en general, bueno, porque además tienen que ser soluciones de sistemas simultáneos, ¿no? Ahorita voy a poner un ejemplo para que se vea más claramente cómo es que dependen una ecuación de la otra y que se tienen que resolver de forma simultánea, ¿no? En general dependen de muchas variables y estas variables son dependientes. Y cada una de estas variables dependientes obviamente depende de una variable independiente que vamos a seguir utilizando la variable t, nada más para tener bueno, la continuidad como lo hemos estado viendo, y lo que le voy a llamar a las variables dependientes x. Entonces voy a tener que todas estas variables dependientes x dependen de t, ¿no? Nada más como para que tengamos bien claro la notación que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, para estudiar estos sistemas vamos a ver un ejemplo, o bueno, para ver el planteamiento. Veamos un ejemplo. Existen como dos sistemas que son a lo mejor lo más común para estudiar, que son teorema este problema de masas, que van a ver ahorita. Déjenme abro el chat porque no lo he abierto. Y el que también supongo que han visto es el de presa depredador, ¿no? Presa depredador es muy, muy común, se presta mucho luego para métodos de numéricos. Por cierto, para métodos numéricos, que siempre estuve con que les iba a compartir mi Git. Se los paso en el chat por si lo quieren. Si lo quieren ver, ahora en este semestre no me dio tanto tiempo de que los veamos con calma, los métodos numéricos, pero por lo menos que vean unos de los ejemplos. Varios de ellos los vieron con Luis. No sé qué tan a fondo vieron la teoría que está atrás de ellos, pero bueno, aquí les paso otros ejemplos que si quieren echarles también un ojo, muchos más de los que vieron, ¿no? Cómo podemos hacerlo del paso variable para mejorar la resolución, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que lo tengan. Entonces, bueno, vamos a plantear el problema, el ejemplo de las masas, ¿no? Que les digo que se presta mucho y es muy común de utilizar. Supongamos que tenemos dos masas, las cuales se les aplica una fuerza a cada una, ¿no? Tenemos M2, M1. Vamos a poner aquí que está unida a un resorte K1 y ponemos un resorte K2. Ahorita igual explico todo eso. Para los que no recuerdan muy bien sus clases de física, generalmente la resistencia de un resorte, la fuerza que siente o que puede aplicar un resorte está definida por una constante que es dependiente del resorte mismo, ¿no? Esas constantes generalmente se calculan experimentalmente y se les da el nombre de K. Entonces, la fuerza que experimenta este resorte sobre la masa será el desplazamiento X por la K, ¿no? De manera que si alargo mucho el resorte, siento mucho jalón
Y si lo alargo o lo comprimo un poquito, voy a sentir poquita fuerza por el resorte. Por eso es que es directamente proporcional a la elongación que tenga, ¿no? Otra de las cosas es que siempre va a tener dirección opuesta, ¿no? Si yo lo jalo, es decir, aplico la fuerza en esta dirección hacia allá, el resorte me va a querer mover hacia acá. Entonces siempre es de signo opuesto, ¿no? Lo digo nada más para considerar eso, ¿no? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que yo en esta masa aplico una fuerza F1 para allá. El que yo aplique esta fuerza, es que por ejemplo lo estoy empujando, y eso va a generar un movimiento, ¿no? Que se desplace la masa 1, ¿no? Ese desplazamiento vamos a denotarlo por X1, ¿no? Y también aplico otra fuerza diferente a M2, vamos a llamarle F2. Esto también me va a generar un desplazamiento X2, ¿no? Ese sería como mi sistema muy rápidamente para estudiar, ¿no? Entonces, si yo me fijo nada más exclusivamente en la masa 1, ya sé que si una masa está en movimiento, tiene que tener fuerzas, las fuerzas que ocasionaron ese movimiento, ¿no? Entonces, si él está fuera del equilibrio, el cuerpo, ya sabemos que tenemos una suma de fuerzas diferente de cero, ¿no? Eso lo podemos denotar para 1. Para M1 tenemos que la suma total de fuerzas, que la puedo ya yo denotar por M1 por la segunda derivada de X1 con respecto de T, porque eso es lo que se movió, ¿no? Es la masa por la aceleración, es la fuerza total que siente esa masa 1, ¿no? Y esto va a estar dado por todas las fuerzas que están involucradas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Por un lado tengo F1, ¿no? Ese no hay problema. F1, que obviamente depende de la variable, ¿no? Yo le puedo poner diferentes perturbaciones, todas van a ser dependientes de la variable independiente, ¿no? Por otro lado, voy a tener la de K1, que es la sencilla, ¿no? Yo sé que si va para acá mi fuerza, entonces la interacción con K1 va a ser por el otro lado. Entonces le metemos un signo menos, ¿no? O sea, acuerdan que siempre metemos el signo opuesto para denotar que están en la otra dirección. Entonces, sería menos K1 que multiplica a X1. Y luego tenemos lo que está, la fuerza que está ocasionando K2, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo una componente, por ejemplo, que depende de X1, y se fijan, X1, si yo lo muevo para acá, entonces la fuerza producida por K2 me va a oponer el movimiento, ¿no? Yo quiero mover para acá y K2 obviamente lo estoy comprimiendo y entonces se opone al movimiento. Pero por otro lado tengo el movimiento de X2 que también está afectando a K2 y ese existe en la misma dirección. Entonces eso sería en suma, ¿no? Entonces yo podría decir que aquí le puedo agregar un término de K2 que está multiplicando a X2 menos X1. K2 multiplicado a X1 con signo negativo porque está sintiendo la compresión y K2 multiplicando a X2. Sí, claro, perdón, no lo comenté. Ahorita vamos a dejarlo sin fricción para no tener más interacciones, ¿no? Simplemente tenemos las fuerzas aplicadas externas que nosotros metemos F1 y F2 y las fuerzas producto de los resortes. Entonces, si se fijan, les digo, es muy cómodo a lo mejor el ejemplo porque se ve claramente que yo tengo una interacción o tengo una ecuación que está aplicada a M1 en donde ya depende de K1 y de K2 y entonces en este caso también vemos que para correspondiente a K2 depende de X1 y de X2, ¿no? Entonces tengo los dos desplazamientos aquí. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo vamos a tener si analizamos ahora para M2. Para M2, entonces vamos a tener que M2, la segunda derivada de X2 con respecto a T2 es igual a, un segundo. Aquí, por ejemplo, también lo que vemos es que como yo estaba analizando nada más lo que ocurre en M1, son las fuerzas que están directamente aplicadas a él, ¿no? Que está K1 y K2, ¿no? Independientemente de las X, ¿no? Pero ya no considero K3 porque K3 no está aplicado sobre M1. Lo que esté contribuyendo K3 ya será cuando lo vea con M2, ¿no? Que sí hay que considerar ya el movimiento general, pero de momento en mi diagrama de fuerzas, que sería esto básicamente, las ecuaciones de un diagrama de fuerzas, no lo consideraría, ¿no? Pero ahora cuando analizo M2, pues ahora sí lo tengo que considerar. Considero K2, K3
y ya K1 es la que no va a jugar en este caso, ¿no? Entonces tengo la masa por la aceleración y ¿qué voy a tener, no? En este caso, como la fuerza va para allá, igual hacemos el mismo análisis, voy a tener que K3 se opone al movimiento, entonces voy a tener menos K3 por X2, que es lo que la moví. Luego voy a tener la fuerza F2, que también es dependiente de la variable independiente, que esa sí está en la misma dirección. Y luego tendría lo que está sintiendo K2, ¿no? Que va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Por un lado, la estoy jalando por F2, entonces me va a poner una oposición. Y por otro lado, la estoy acercando por el movimiento que hay en X1, ¿no? Entonces me va a quedar que K2, lo voy a poner con signo menos, es igual a, bueno, multiplicada a X2 menos X1. Y entonces volvemos a tener lo mismo, ¿no? En este caso, tenemos que las dos componentes dependen de X1 y de X2, y entonces tienen que resolver para esos valores de forma simultánea, ¿no? Ese es un ejemplo muy clásico porque se ve realmente cómo están acopladas las ecuaciones, ¿no? Digo, también un ejemplo muy común es el del presa depredador. Ahí igual, si tienen tiempo, échenle un ojo que también es de lo más común, ¿no? Entonces, una parte importante para estudiar los sistemas de ecuaciones es que las funciones, las ecuaciones diferenciales de orden superior, siempre se pueden poner como un sistema de ecuaciones de orden inferior. Si recuerdan, por ejemplo, un caso muy sencillo que no era un sistema de ecuaciones, pero un caso más o menos que hicimos este procedimiento de bajar el orden de derivación, fue cuando empezamos a estudiar las ecuaciones de segundo orden, ¿no? Vimos que existían un tipo de ecuaciones que podríamos ponerlo como dos ecuaciones. Una ecuación que pondríamos a lo mejor que U es igual a X', y luego la ecuación que dependía de XB', ya la poníamos en términos de U', ¿no? Entonces ya teníamos esta, digamos, solamente tenemos una variable X1, pero ya teníamos dos ecuaciones que nos permitían resolver de forma más simple la ecuación, ¿no? Entonces, esta va a ser la idea, bueno, lo importante aquí, ¿no? Del estudio de los sistemas. Podemos de orden superior. Ahorita pongo un ejemplo para que se vea claro, ¿no? Eso que estoy escribiendo, varias ecuaciones. Bien, entonces, por ejemplo, podemos tomar esta ecuación que tenemos aquí. Déjame lo pongo, por ejemplo. Para el ejemplo pasado. Tomando de K, K2 y M. Yo tengo esta ecuación, digo nada más, por ejemplo, para el de M1. Aquí si se fijan, bueno, ya no lo comenté, pero podríamos todo dividirlo entre M1. Sabemos que M1 siempre va a ser diferente de 0. Y entonces nada más me quedaría esta ecuación. Bueno, la segunda derivada es igual a F1 entre M1, K1 entre M1, K2 entre M1, ¿no? Entonces podemos tomar algunos valores para esas cantidades y podemos escribir la ecuación, déjenme lo pongo con esta notación U más, por ejemplo, vamos a ponerlo 0.5 U
U', el otro era UB', U' más U igual a 0, ¿no? Vamos a suponer que esa es nuestra ecuación que queremos resolver, ¿no? En este caso tenemos una ecuación de segundo grado. Podemos tomar que x1 es igual a 1 y x2 es igual a U'. Nada, vamos a hacer esa, digamos, cambio de variable. Empezamos trabajando con U's. Vamos a incorporar estas dos variables, x1 y x2, y podemos intentar plantear la ecuación en términos de estas dos variables, ¿no? Y aquí tenemos que x1' es igual a x2, ¿verdad? De nada más derivo ambos lados de esta primera ecuación y entonces me queda que eso es igual a x2, ¿no? Y UB' es igual a x2'. Sustituyendo. Entonces, sustituyendo estas dos ecuaciones en la ecuación original, ¿cómo nos quedaría? Entonces, tendríamos x2', más 0.5 x2, sí, x2, más x1. Y eso es igual a 0. Y tendríamos la otra ecuación, x1' igual a x2. Entonces tendría que resolver ahora estos dos sistemas de ecuaciones, ¿no? Bueno, estas dos ecuaciones que forman un sistema, perdón. En donde las dos dependen de la primera derivada. Entonces es un poco más sencillo. Habría que ver cómo resolver las dos de forma acoplada, pero ya por lo menos le redujimos un orden de grado de derivación, ¿no? Es una cosa de verlo. Esto de aquí también podemos ponerlo. Voy a poner un no. Porque esto de aquí también podría reescribirlo yo como x2' para que quede con la misma notación, ¿no? Tengo x1' igual a algo, y aquí yo podría poner entonces x2' igual, nada más lo despejo, ¿no? Entonces me va a quedar menos x1 menos 0.5 x2. Entonces esa es la notación que me va a interesar que veamos, ¿no? Porque ahora la vamos a utilizar esto para un sistema de muchas más ecuaciones, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a plantear los sistemas, ¿no? Aquí también, si se fijan, digo nada más para justificar esta ecuación, cómo la escribí aquí. Podríamos plantear esta ecuación de forma más general, nada más poniendo cualquier valor de f, de k, y dividiendo entre m1. Ya no lo voy a hacer, porque digo, se ve claramente cuál es la idea que podría ponerse más general. Pero, por otro lado, podemos, si queremos generalizar el procedimiento, este procedimiento se puede la ecuación guión, le pongo y como enésima derivada de y eso lo escribimos de forma general, así como lo pusimos aquí, se ve que la x1 derivado está igualada a una función y x2 derivado está igualado a otra función cualquiera, ¿no? Entonces lo podremos escribir como f, que depende de la variable independiente y de las variables dependientes, ¿no? y', así nos seguimos, hasta y n-1. O sea, una derivada, bueno, un orden de derivación menor, ¿no? Esta ecuación, que es la que tengo escrita aquí, por ejemplo, esta podría despejarla. Se ve que B' depende de U' y de U, ¿no? Como lo tengo aquí, y además podría depender de T, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a convertir en este sistema de dos ecuaciones, ¿no? Nada más que ahora tenemos n derivadas, ¿no? Entonces, la ecuación tal se puede convertir en un sistema
un sistema de n ecuaciones de primer orden. Si tomamos variables, por ejemplo, podemos poner x1 igual a y, x2 igual a y', y así nos podemos ir hasta xn igual a y a la n-1. De esto, si se fijan ahora, yo podría derivar x1 y me va a quedar igual a y'. Entonces, x1' es igual a x2 y así me puedo ir, ¿no? x1' es igual a x2, x2' es igual a x3 y así me sigo hasta xn-1' igual a xn. Si se fijan, tengo las n ecuaciones que solamente dependen de una derivada, ¿no? Tengo x1', x2' y todo eso, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos nuestro sistema, ¿no? Además de el xn', que es igual a f de t, x1, hasta xn, ¿no? Es de donde partimos originalmente. Entonces, ¿cómo podemos poner la derivada como una función, ¿no? Entonces, esto, si se fijan, si lo queremos poner de forma general, lo podemos ver como esto de acá, ¿no? Nada más como para que quede más claro todas las ecuaciones que me van a formar el sistema ahorita de grado n, ¿no? De forma más general, entonces tendría x1' igual a f1 t, x1, x2 hasta xn, x2' igual a f2 igual t, x1, x2 hasta xn, y ya finalmente xn', que es la que ya teníamos, es igual a f de t, x1 hasta xn. Pero ahorita nada, estamos como planteando la construcción del sistema y todavía no llegamos a cómo lo vamos a resolver, ¿no? Pero lo importante es ahorita eso, ¿no? Plantear cómo es que podemos resolver o plantear estas ecuaciones de grado n en la derivada como un sistema de n ecuaciones. Todavía nos falta ver muchas más cosas de aquí. Por ejemplo, nos faltaría ver cómo podemos encontrar aparte de cómo podemos encontrar las soluciones, asegurar que el sistema tenga soluciones. Entonces, ahorita lo escribimos, voy a escribir ese teorema de cómo podemos asegurar la solución. Ya no me voy a meter tanto en la demostración porque va a ser similar la demostración a las iteraciones de Picard. Acuérdense que tenemos que ir viendo las integrales, ver cómo podemos ir aproximándolo y lo tendremos que hacer para cada una de ellas, ¿no? Entonces, es un poquito laborioso, pero se ve exactamente que es la misma idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, digo ya nada más de este ejemplo que pusimos acá, se ve que esto lo puedo llevar de 4 ecuaciones. Tenemos una sustitución como la que hice aquí para la masa 1 y otra ecuación igual para la masa 2, ¿no? Entonces ahí tendré un sistema de 4 ecuaciones, ¿no? Bueno. Entonces lo que decía falta que podamos demostrar la solución, ¿no? Bueno, que existe la solución. Bien. Estos sistemas
Ya que acabé la idea, viene la siguiente idea. Incluyen. Aquí, bueno, me refiero a todos los casos de interés porque son como podemos visualizar la mayoría de los problemas. En general, la mayoría de los problemas de interés en el área de física o de la naturaleza, pues terminan siendo sistemas acoplados, ¿no? Entonces, también nos interesaría por eso, porque podemos estudiar esos sistemas acoplados y además podemos resolver los problemas de orden superior, ¿no? Entonces, incluyen casi todos los casos de interés, ¿no? Ahora sí, una solución. Que se tienen que resolver al mismo tiempo. Porque una cosa que podría pensarse, regresando a este problema muy aplicado, si dice, bueno, yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, la resuelvo, a ver cómo con las técnicas que ya vimos, y luego terminando con esa, a lo mejor podría yo intentar resolver la siguiente, ¿no? Pero el problema es que si tú llegas a un valor, por ejemplo, aquí de solución de x2, esa x2 tiene que también ser solución para la segunda ecuación. Entonces, por eso tienes que resolver los dos al mismo tiempo, digámoslo así, ¿no? No se puede resolver uno por separado y después el otro, ¿no? Tienen que resolver los dos de forma que las dos soluciones que se encuentren, x1 y x2, se cumplan para las dos ecuaciones. A eso me refiero con que estén acoplados. Entonces, bueno, ahora sí, una solución para estos sistemas. Estos. Déjenme, ya pongo aquí, todavía no lo justificamos, pero ya empezar a ser un poco más formales. Vamos a encontrar la solución, obviamente, como ya nos recordamos de los teoremas pasados, en un intervalo, ¿no? En un intervalo. Alfa menor que t, menor que beta. De n funciones. x1, vamos a llamarle de forma general phi1 de t, x2 igual a phi2 de t, y así nos vamos, que son lo que vamos a querer encontrar, todas estas funciones, ¿no? xn, phi n de t, ¿no? Que son derivables en todos los puntos del intervalo. Y el sistema de ecuaciones. Digo, esto más o menos era, creo que algo relativamente obvio, pero nada más para dejarlo formal y tener que a lo que vamos a llegar son a todas estas soluciones, a las n valores de las x, ¿no? Además que podemos tener sistemas en donde se tengan condiciones iniciales. Entonces, bueno, sí, una solución. Obtener x1 de t. Nada más para poner también esta notación. x1 en t0 le vamos a, o le podemos llamar x1, 0 arriba, ¿no? x2 t0 es igual a x2 de 0 y así, ¿no?
xn de 0 para xn sub 0, ¿no? Ya está, ¿no? Donde obviamente esta T0 está en el intervalo y se les conoce a estos como problemas con condición inicial, ¿no? Eso ya. La solución, bueno, aquí nada más como para que quede más claro. ¿Se fijan? Si yo resolviera nada más esta ecuación de segundo grado, voy a obtener valores o unas funciones como los puse acá abajo para x1 y x2. Esto lo podría ver como un sistema de ecuaciones paramétricas y entonces yo podría tener una trayectoria, ¿no? Entonces, estos problemas también es muy común que se estudien por las curvas que salen de la solución. Obviamente, si aquí tengo 4 ecuaciones de primer grado, entonces voy a tener funciones paramétricas en una dimensión de cuarto grado, ¿no? Entonces, nada más como para ir bien. Pero lo importante es que podemos entenderlo como una trayectoria en un espacio de n dimensional para una ecuación de grado n. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí nada más para que después ya veamos unas cuantas soluciones. Lo que sí voy a ya poner aquí es el teorema que les decía de unicidad, de existencia y unicidad. No voy a entrar en detalles de la demostración, pero que lo tengamos por lo menos ahí y que sepamos que existe, ¿no? Que podamos tener siempre una solución única, como siempre nos ha interesado, y que además existe, ¿no? Ahorita veremos también qué condiciones tienen que satisfacer para que la solución exista, ¿no? Entonces, vamos a poner teorema. Supongamos que las funciones f1, f2 hasta fn y derivadas parciales. Ahí igual, chequenle, echen un ojo al teorema de existencia y unicidad. Ven, para la unicidad necesitábamos definir estas parciales, ¿no? Más aquí obviamente tenemos más funciones, entonces necesitamos que las parciales de f1 respecto de x, con respecto a f1, claro, f1 con respecto a xn y de forma, nos seguimos hasta fn respecto a x1, parcial de fn, o sea, todas las parciales que podamos encontrar, xn, sean continuas. Una región R definida por alfa menor que t, menor que beta, alfa 1 menor que x1, menor que beta 1, y así nos vamos para todas, ¿no? Hasta alfa n menor que xn, menor que beta n. Y supongamos que 0, x1 como condición inicial, x2 hasta xn está en R. Entonces, existe un intervalo t menos t0 menor que h, en donde existe una solución única. x1, que ya definimos estas, igual a phi1 de t hasta xn, igual a phi n de t.
obviamente el sistema que satisface las condiciones iniciales. Y les digo, la demostración de este teorema es directamente con las iteraciones de Picard. No voy a entrar en detalles porque, bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero échenle un ojo, ¿no? Nada más es muy similar, nada más es cosa de irlo haciendo para cada una de las ecuaciones, ¿no? Ahora, bueno, ya tenemos el teorema, ahora nos vamos a restringir bien lo que vamos a estudiar ahorita, ¿no? Que van a ser las ecuaciones lineales. Si cada una de las funciones f1 hasta fn en x1', hasta xn, es una función lineal. Saben que estas son las que definimos ahora. Que x1' lo puedo ver como una función f1, x, y así nos vamos hasta fn, ¿no? Entonces, si son funciones lineales de variables dependientes x1, x2, xn, se dice que el sistema es lineal. Porque esos son los que los definí como las condiciones iniciales. Esos son estos de acá. Entonces, lo único que le pedimos es que el punto, bueno, donde estamos definiendo inicialmente, esté en la región. Ya ven que ahí bueno, definimos en su momento en lo de las iteraciones de Picard, una región en donde aseguramos que por un lado la solución existía y que tenía que ser única, ¿no? Por las parciales. Pues nada más el subíndice 0, lo único que nos está diciendo es que es una condición inicial. Va. Entonces, es una función lineal de variables independientes. Entonces se dice que el sistema es lineal. Y déjenme lo pongo acá porque para utilizarlo ahorita. x1' es igual a p11 de t, es una función, nada más que le voy a llamar p11, ya saben ahorita por qué razón, se imaginarán ya, pero es una función cualquiera que multiplica a x1 más p1n, que multiplica, obviamente como dependiente de t, que multiplica a xn, más g1 de t, x2' es igual a p21 de t, que multiplica a x1 más tal, p2n de t, multiplica a xn más g2 de t. Saben que esto sería, bueno, por un lado sería mi término no homogéneo, pero por otro lado podría pensar como la perturbación externa del sistema, ¿no? Y así nos podemos seguir hasta xn' igual a pn1 de t, x1, más pnn de t por xn, más gn de t. Ese va a ser mi sistema, ¿no? Si G1, G2, Gn son 0, el sistema se dice que es homogéneo, ¿no? El sistema es homogéneo. Ahí está, ¿no? Aquí todavía podríamos, digo, se puede plantear todavía un teorema más, en donde digamos exactamente que para los sistemas de ecuaciones lineales, la solución existe y es única, ¿no? En donde se puede ver bien claro esto es para los sistemas lineales.
de primer grado, como lo estamos haciendo aquí. Ahorita ya no lo voy a escribir, digo, nada más es una particularización del teorema anterior. Nada más ponemos que si todos estos P1, P hasta Pn y G1 hasta Gn son continuos, entonces podemos asegurar que la solución existe en un cierto intervalo. Entonces déjenme, esto me lo salto, nada más es un teorema nada más para ponerlo bien específico. Pero para analizar estos sistemas, más fácilmente estos sistemas de n ecuaciones lineales de primer orden, podemos, bueno, usar notación matricial. Es decir, yo nada más para reescribir todo esto, ¿no? Consideremos eh, phi 1 de t hasta xn igual a phi n de t, los componentes del vector x igual a phi de t. Similarmente, de forma similar, G1, bueno, les voy a quitar la dependencia de t para que lo escriba más rápido, hasta Gn, los componentes de G de t y P11 hasta Pnn, los componentes de la matriz P. Entonces, ya lo podemos de forma que X vector prima es igual a la matriz P que está multiplicando a X vector más, en este caso, G de T. Que ya sabemos que nos va a interesar de entrada estudiar los sistemas en donde G sea igual a cero. Sabemos que son los sistemas homogéneos y que además de todo lo que estuvimos viendo, que nos conviene siempre empezar con los sistemas homogéneos porque los necesitamos para estudiar la parte no homogénea, ¿no? Y ya nada más tenemos que, de las soluciones que hayamos obtenido, ya nada más conseguimos las soluciones que nos faltan con estas técnicas que tenemos que revisar, ¿no? Bien. Aquí, bueno, también vamos a tener sistemas en donde tengamos condiciones iniciales, en donde tenemos que, obviamente en este caso, que satisfacer esto de aquí, ¿no? De lo que estuvimos ahorita hablando. Tenemos que el sistema tiene que satisfacer esas condiciones para hacer un problema con condiciones iniciales, ¿no? Bien, ahora, ya nada más para terminar la notación y poner un último teorema que por ahí necesito para hablar sobre la unicidad también. ¿Cómo podemos saber cuándo es único? Ya sabemos que vamos a definir el Browskiano, ¿no? Pero bueno, ya nada más para terminar esto, entonces, podemos usar la notación
x' de t igual a x1 de t hasta xn1 de t. Ya tengo la x vector prima. Así me puedo ir hasta la x como vector, pero acá, bueno, a lo mejor serviría más ponerlo como negritas, pero no vayan a pensar que es menos k, ¿no? Esta es la notación de vector. De t, x1k de t, así hasta x n k de t, ¿no? Entonces se ve que con esta notación, por ejemplo, yo puedo tener que el segundo índice que estoy poniendo aquí me está diciendo el orden de la derivada, y lo mismo acá tenemos, ¿no? Este es de grado 1, porque es la primera derivada. Esta es la késima derivada, entonces aquí pongo k, ¿no? Otra forma de verlo, en donde otra forma de ver esta notación, la podría poner como x y j de t, puedo ver como x y arriba lo podemos poner el j, nada más para que quede que me está asignando el grado de derivación que tenemos, ¿no? Igual es una función de t. Y esto sería cada una de las componentes de la j-ésima solución. Bueno, la j-ésima solución, ¿no? Entonces, ahora sí. Déjenme pongo los últimos dos teoremas, nada más como, por un lado, para decir que si tenemos un cierto tipo de soluciones, podemos encontrar la solución general, y luego cómo encontramos ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, ya, dos teoremas más. Sí, las funciones vectoriales x1, x2, son soluciones del sistema. Déjenme le pongo asterisco nada más para referenciar lo que sería este sistema de acá, ¿no? Perdón, ya me fui muy de este sistema. Entonces, la combinación lineal C1 X1 más C2 X2. Ahorita nada más me quedé con 2, pero podríamos tener hasta n entradas, ¿no? Es también solución para C1 y C2, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ya empezamos a plantear. Y esto nos da el principio de superposición, ¿no? Entonces yo podría, aquí nada más les voy a poner un ejemplo para que lo terminen. Para que le echen un ojo después. Para que me dé tiempo de escribir ahorita el otro teorema, ¿no? Por ejemplo, si x1 de t es igual a e a la 3t y 2e a la 3t, este es mi vector de solución, ¿no? Este sería mi x sub 1, ¿no? Que estoy diciendo que es mi primera solución, por ejemplo. Esto lo podría yo reescribir también como 1, 2, el vector de esta forma, multiplicando a e a la 3t, y podría tener una segunda solución, por ponerlo ahorita simple con solamente dos soluciones, de t igual a e a la menos t
y menos 2e a la menos t, que en este caso me quedaría como 1 menos 2, factor 1 menos 2 multiplicando a e a la menos t. Observen que satisfacen la ecuación x' igual a 1, 1, 4, 1. Esta sería mi matriz P, nada más en este caso de grado 2, de dimensión 2, multiplicada por x', ¿no? Digo, x vector, ¿no? Entonces, lo que tendrían que hacer nada más es ir sustituyendo esta x y ver que efectivamente se cumple, ¿no? Encuentren, por ejemplo, la derivada de x1, de la primera solución. Aquí me quedaría, por ejemplo, con esta solución me quedaría 3e a la 3t y me quedarían, por otro lado, 6e a la 3t. Entonces, eso sería igual a la matriz multiplicada por e a la 3t en la primer componente y 2e a la 3t, ¿no? Digo, creo que no se ve mucho problema, nada más cosa de que lo deriven, lo sustituyan y vean que se cumple la igualdad, y lo mismo para la segunda solución. Entonces, se ve que se está cumpliendo para los dos al mismo tiempo, en este caso, estas soluciones, ¿no? Todavía no sabemos cómo encontrarlas, pero esa es la idea de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ya les digo que lo único que me faltaría es el último teorema, déjenme lo cito y aquí lo dejamos, ¿no? Básicamente lo que quería era esto, ¿no? Ponemos todas las definiciones, ya sabemos cómo podemos plantear los sistemas con notación matricial, ya vimos que podemos especificar que la solución va a existir en un intervalo y va a ser única cuando se cumplen ciertas condiciones, las condiciones iniciales. Vimos que podemos hacer las soluciones como una combinación lineal con este último, entonces nada más me faltaría ver cómo encontramos estas soluciones. Que les digo, este es el teorema, bueno, el Rosquiano como tal, ¿no? Entonces, bueno, déjenme lo escribo y ya lo ponemos, ¿no? Digo, y ya en la siguiente clase ahora sí podríamos empezar a resolver problemas con coeficientes constantes, con soluciones sin repetición, ¿no? Bueno, sí, teorema, podemos que x1 vector hasta x vector k son soluciones de asterisco, ¿no? Como le puse ahí. Asterisco. Entonces, x igual a c1 x1 más ck x k también es solución. Para C, ¿no? Le voy a poner C para ya no tener que poner todos los Cs, pero entonces para cualquier C, ¿no? Entonces, la combinación lineal de soluciones es también solución. Entonces, sí podemos encontrar
todas las soluciones. Entonces, las soluciones. Ya. 5 minutos y ya, ahora sí. Vamos a encontrar todas las soluciones como una combinación lineal. Podemos escribir que x de t es igual a, pensando que ya conocemos cada una de las soluciones, x11 de t hasta x1n de t y xn1 de t hasta xnn de t, ¿no? Y aquí tenemos entonces, cada columna va a ser entonces una de las soluciones que teníamos para las diferentes casos que tomamos. Entonces ya sabíamos que el primero es la primera derivada, la segunda derivada, y así nos vamos con las columnas, ¿no? ¿Y esto quién es? Esto, pues bueno, para que tenga solución. Entonces, el determinante de x de t debe ser diferente de 0. Y esto es el Gaussiano, ¿no? Ya usamos de x1 a xn. Bueno, ya lo puse así medio rápido, pero por lo menos ya tenemos esta parte, ¿no? Importante, entonces, bueno, en lo que quería llegar era esto, ¿no? Ya tenemos entonces, como les decía, las combinaciones, ya sabemos que las soluciones existen, y si nosotros quisiéramos encontrar si podemos formar un conjunto fundamental de soluciones, pues nada más tendríamos que ver si el Gaussiano es distinto de 0, ¿no? Aquí todavía podemos ahondar mucho más, podríamos desarrollar el teorema de Abel, ver cómo se ve el teorema de Abel para un sistema de ecuaciones. Nada más verían que la integral que queda ahí en esa forma dependería de cada una de las P's, de P11 hasta PNN. Pero bueno, eso ya ven que el teorema de Abel en realidad nada más era como para ver otra forma de calcular el Gaussiano sin tener que hacer toda la matriz, nada más era como una parte más específica, ¿no? También podríamos definir aquí cómo podemos ver el conjunto fundamental de soluciones a través de, como lo hicimos para las ecuaciones de grado 2, ¿no? Ya ven que decíamos que bueno, x1 sea igual a 0 y x1' sea igual a 1 y luego la otra parte, ¿no? Que x1 sea igual a 1 y x' igual a 0, ¿no? Podríamos definir todas estas partes para todos, pero ya también es un caso particular de las, en donde podríamos asegurar con eso que el Gaussiano es distinto de 0. Pero eso nada más son casos particulares. Aquí nada más quería poner las condiciones generales. Aquí podemos, por ejemplo, ya nada más como resumen ya rápido en el último minuto, podemos ver que cualquier conjunto linealmente independiente de soluciones es un conjunto fundamental, como lo escribimos aquí, ¿no? Por un lado, entonces, que cualquier solución que yo plantee como conjunto, eso va a ser un conjunto fundamental, ¿no? Ahora, bajo ciertas condiciones, este conjunto fundamental siempre existe, que es lo que nada más tendríamos que verificar en qué momento el conjunto existe, ¿no? Y ya para finalizar, digamos, como resumen, también tendríamos que toda solución del sistema se puede representar como una combinación lineal, que es lo que nos interesaba, ¿no? Para poder decir, de la solución de los sistemas homogéneos, entonces siempre podemos encontrar todas las soluciones que pueda tener el sistema, ¿no? Que es lo que queríamos establecer. Y entonces ahora sí, ya que tenemos toda esta como pequeña introducción o antecedentes, ya ahora sí lo que nos interesa, bueno, entonces, ¿cómo encontramos las soluciones? Entonces, bueno, el próximo viernes, ahora sí vamos a resolver, bueno, sistemas con coeficientes constantes y de momento nada sin repetición las soluciones, ¿no? Nos faltaría ver nada más, que yo espero que también las podamos cubrir el viernes,
cuando tenemos soluciones complejas y cuando tenemos soluciones con repetición, que nada más es ir aplicando. Aquí, bueno, ya saben que las soluciones complejas en realidad se va heredando todo lo que tenemos. Si un sistema tiene solución compleja, entonces su parte real es solución y su parte imaginaria es solución, y entonces vamos a ver cómo las vamos aplicando. Pero bueno, este nada más les digo era la pequeña introducción que era necesaria para poder justificar todo esto e introducir toda la notación que era requerida. Déjenme lo dejo aquí para ya no corretear tanto, y el viernes ahora sí ya nos vamos a resolver problemas como tal, ¿no? Para dar un panorama más aplicado, ¿no? De esta parte. Bueno, déjenme, lo dejo hasta aquí. Muy rápidamente, entonces, digo, para darles un poquito más de tiempo por si a alguien le interesa. Ven que, bueno, había comentado de actividades que podíamos tener hacia el final para subir. Estaba pensando ahorita, con el hecho de que estoy ahorita cubriendo todo este material más, más rápido de que a lo mejor lo que me hubiera gustado. Pero lo que estaba pensando, como les decía, si alguien tiene una tarea que entregó tarde, obviamente no excesivamente tarde, porque por ahí creo que hay unas que tienen 15 días de retraso. Pero bueno, si hay alguien que entregó una tarea que no se la considere, lo que podría hacer es hacerme un video. Bueno, se me estaba ocurriendo que también estoy abierto a propuestas, pero se me ocurrió que podrían hacer un video en donde me explicaran un problema, que me resolvieran un problema de los temas que no vimos, ¿no? Por ejemplo, un problema de integral de convolución que se las dejé ahí que le explicaran, que vieron que no es difícil, nada más es ver cómo se pueden multiplicar en el espacio de Laplace dos funciones y esa operación cómo se vería en el espacio real. Entonces, a lo mejor que convolucionaran dos funciones y ver cómo es que se vería como su multiplicación en Laplace, a lo mejor eso sería interesante. O otra de las cosas que me quedaron pendientes fue el aniquilador, el método aniquilador para ecuaciones de segundo, bueno, ecuaciones de orden superior, pero que tenemos que ver mayor grado de derivación, entonces también podría ser uno por ahí. O estos problemas, ¿no? A lo mejor un problema de sistemas de ecuaciones que seguramente me lo voy a aventar muy rápido. Algún problema que pueda hacer por aquí. O uno de la plaza, a lo mejor que puedan ver interesante ya más aplicado, ¿no? A lo mejor que lo aplicaran a un circuito, al mismo sistema de osciladores, como les puse de las bandas. No sé, digo, esa es una propuesta que se me ocurrió hace rato, entonces pueden checarlo y ver si a alguien le interesa, lo podemos ver. Sigue estando también abierta la propuesta a la Wikipedia. Si quieren modificar algo, también mándenme el enlace y ahí con eso para considerar las que les hagan falta. Y ya, ¿no? Nada más eso era lo que se me ha ocurrido, pero les digo, también si tienen alguna propuesta de ustedes, igual escríbanme y lo platicamos, ¿no? Digo, en el caso de que alguien le haga falta. Ya se supone que ahora sí ya se iban a aplicar Fernanda y Luis, ya subió una solución, ya nada más nos faltan 7, pero bueno, ahí vamos ya avanzando. Si no hay dudas de lo que vimos ahora, de lo que vimos hoy, de lo que les comenté o de alguna otra cosa, si no hay dudas, pues nos vemos ahora sí el próximo viernes para terminar sistemas de ecuaciones y bueno, ya seguimos platicando sobre el fin del semestre. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el viernes. Sale, hasta luego, nos vemos. Nos vemos, hasta luego.